Una resolución del Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha determinado la obligación ahora del sector salud de poder distribuir sin ninguna cortapisa la llamada píldora del día siguiente, esta píldora que fue calificada en algún momento como abortiva y que a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, una instancia que ustedes saben revisa todo el orden constitucional normativo del Perú en la máxima instancia, había determinado que debía restringirse por lo menos esa distribución. Sin embargo, había incurrido en un lado híbrido, ¿no? Porque al mismo tiempo que prohibía su divulgación gratuita, sin embargo sí la permitía como venta en las farmacias, de tal manera que la píldora del día siguiente, la que evita el embarazo de las damas, un embarazo no deseado por supuesto, estaba vendiéndose como pan caliente en cualquier parte. Un juzgado puede contravenir una resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional para la cabeza de cualquiera de nosotros que establecemos jerarquías y el orden en el que está establecido la determinación de la validez de la normatividad jurídica nacional. Decimos, bueno, nadie puede contravenir una opinión de esta naturaleza. Ángel Delgado Silva, que ustedes ya conocen muy bien, un destacado constitucionalista, analista político también, nos acompaña para ayudarle al público un poco a determinar qué cosa ha pasado aquí. ¿Es una rebelión de un juzgado? ¿Qué ha pasado? Ángel, buenas noches ante todo y gracias. Muy buenas noches y muchas gracias, César, por la oportunidad. Bien, yo creo que es producto de la práctica judicial, en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional fue una medida que limitaba la distribución por parte del Estado. No había ninguna suerte de prohibición extensiva toda vez que los canales de las farmacias particulares podían hacerlo. O sea, el Estado, es una sentencia rara, pues, ¿no? Totalmente. El Estado es el que entonces no dice, no puedo hacerlo, cometería un delito, pero no es delito además, tampoco, distribuirlo y comprarlo en una tampoco se farmacia. dijo delito, se tomó una medida de extrema precaución, por eso la sentencia en su tiempo fue muy controvertida, porque el Tribunal Constitucional establece una serie de argumentos en pro y en contra y no llega a ningún tipo de definición fehaciente, y lo que establece es que porque hay una duda, entonces se atiene a la posibilidad que mejor no se reparta por parte del Estado. Científico, ¿no? Una duda, sí, claro, porque finalmente este es un término que tiene que resolverse por las instancias médicas correspondientes, quienes van a determinar si es un mecanismo anticonceptivo o si tiene consecuencias abortivas. Ese es un tema que, digamos, escapa más allá del debate propiamente jurídico. 7 años después parece, Ángel, pero que claro, ya se ha dilucidado parece el tema. ser de no que es en sucesivos los organismos internacionales, la distribución de esto en todo el mundo, porque no es un tema del Perú solamente, han establecido que es una naturaleza exclusivamente de anticoncepción. Y por eso podría ser que un juzgado que va a revisar los argumentos y que recrea en cada momento las decisiones judiciales, eso es lo vivo del derecho judicial, que se recrea de acuerdo a las circunstancias, a las nuevas experiencias, pudiera tener un pronunciamiento distinto. En este caso yo quiero decir, tampoco hay un pronunciamiento final, sino se trata de una medida cautelar que además procede, si nos atenemos estrictamente a la regla, a favor de la persona que interpuso esta demanda, esta acción de amparo. O sea, la distribución sería a favor de ella porque las sentencias de amparo tienen consecuencia intrapartes, o sea, sirven para los que litigan. Está muy personalizado. Así es, no tiene una consecuencia erga omnes, salvo que en la disposición, que no recuerdo haberlo leído, se establezca una regla general. Por otro lado, hay que establecer que aquí no hay precedentes obligatorios. Cuando el Tribunal Constitucional quiere establecer una sentencia de carácter normativo y comportarse como un legislador, establece esta figura del precedente normativo, hace una fundamentación especial y en consecuencia establece una suerte de candado para que posteriores resoluciones sigan este camino, como si fuera una ley. Pero en el caso de la sentencia del tribunal, ya desde hace unos años, estaba impregnado de las dudas de si eso no es, y finalmente porque no tiene confianza, porque no tiene seguridad, dice mejor no. Ese es un poco el escenario y por esa razón entonces es que es posible. Pero aquí se reabre un debate y yo espero que el debate se dé pues, por los canales más serios del caso y no caigamos en esto que tú has estado comentando hace unos instantes, donde declaraciones excesivas de algunos ministros, de algunos funcionarios, puedan hacer que la sociedad se polarice
indebidamente como estos temas a veces traen. Entonces Es que yo creo porque que el propio sistema, perdóname Ángel, no contribuye a que tengamos ciertas definiciones. Yo siempre lo he dicho, la Constitución, tanto del 7-9 como del 9-3, nos dan pues la posibilidad de un voto de investidura, un voto de confianza a ministros que no provienen del mismo Parlamento. Es una atribución propia de un sistema parlamentario cuando tú los eliges adentro, investirlos, es que ¿no es cierto? esto es una contradicción y esto es una novedad introducida por la Constitución del 9-3. año 9-3. Anteriormente no, existía, recuerda bien. O sea, el Exacto. Consejo de Ministros, a través del primer ministro, En todo iba caso, a la comparecía, Cámara, pero no pedía voto de confianza. exponía el programa, había debate y se levantaba la sesión. Se No levantaba había, la sesión, porque hasta exacto. cierto punto no hay por qué obligar a los parlamentarios Por eso. que han tenido discrepancias en el curso de la campaña política a darle un voto de confianza. A lo que Aquí voy, más que- bien es un voto sí. de cortesía para que pueda caminar el sistema de gobierno. control constitucional, tú que sabes mucho de derecho y yo que más o menos también lo estudio, tiene dos influencias, la americana y la Así europea. es. ¿No es cierto? Una control concentrado y otro control difuso, que permite precisamente emitir normas en las que en realidad tú no estás determinando fehacientemente el peso que puede tener una norma constitucional y que bajo esa resolución del tribunal pues es santo santorum, nadie podría debatirlo, nadie podría discutirlo. Claro, Se está viendo en este caso. En este caso estamos ante la lógica del control difuso porque sea Claro. la inconstitucionalidad o no nace en un procedimiento en un incidente, Así en es. una demanda específica. Y por eso entonces estamos ante esa Con lo esa cual yo lógica. estoy de acuerdo que evidentemente por la evolución del derecho, tú mismo lo has señalado, y la investigación científica sobre las características de esta píldora al día siguiente, qué bien que se haya llegado a la conclusión de que la píldora no es abortiva y por lo tanto lo pueden consumir y por lo tanto el Estado lo puede distribuir gratuitamente a través de todo y si su fuera sistema. abortiva y si se considera que fuera un hecho cuasi criminal, debería coherentemente prohibirse bajo todos los medios. O sea, privadamente tampoco podría consumirse, como muchas sustancias tóxicas están prohibidas de hacerlo por su alta grado de ser letales, por el hecho de ser letales. Entonces yo creo que en este caso hay que abrir curso al debate, hay que estar atentos porque mira, yo creo que este instrumento es importante para evitar un daño mayor, que son las concepciones no deseadas, mira Claro. tú, que generan otro tipo de dificultades y quienes a veces se ponen en estos temas una posición intransigente, olvidan que cuando no se toman esta clase de remedios se pueden asumir Pero así como ha habido- hay causas mayores, ¿no? Ángela, como ha habido una marcha bastante grande, profusa, en la que muchos hemos estado interviniendo y apoyando en defensa de la mujer y contra la violencia que se ejerce contra ella, también ha habido marchas en favor de la familia, quienes consideran que la concepción se da de que se pueda fecundar un óvulo. Hoy hay demostraciones científicas que no es lo suficiente, ¿no? Un embarazo utópico puede ser la fecundación, por ejemplo, Pero de un óvulo, claro. y no está anidado lo suficientemente como para poder evolucionar. Entonces ya hay resoluciones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinan en qué momento, y que ha sido Así el es. debate moral con la Iglesia, ¿no? Ese es el gran ¿En qué debate. O momento sea, se produce la vida propiamente la vida dicho. propiamente Sí, de sí, la eso no persona? está, no es fehaciente, no es definitivo. Hay un debate abierto, por lo menos en los predios internacionales, ¿no? Yo creo que debemos estar atentos. Aquí tenemos una posición un poco, rígida, Claro. que se ha venido imponiendo en los últimos tiempos. La sociedad se ha vuelto conservadora en estos aspectos. Y tenemos esa interpretación de la propia Constitución, pero donde hagámoslo, el hecho inicial ya provoca una suerte de paréntesis para cualquier otro tipo Debatamos de en acción. descalificarnos, yo creo que sería el mensaje final. Yo No, quiero- eso es lo fundamental. Yo creo que quiero- aquí hay que debatir las Sí. cosas porque, repito, son herramientas, son mecanismos que la ciencia da para poder evitar problemas de otra naturaleza que pueden ser más graves. incluso. Quiero aprovechar al analista político Ángel Delgado en estos últimos Sí. minutos para que me des un enfoque de cómo ves al gobierno de PPK en medio de todos los Mira, líos que ya yo hemos creo conversado. que es una cosa irónica, contradictoria, de que luego de haber salido airoso en el voto de confianza, con un voto, Hace con 72 un horas. récord impresionante, no ha habido gobierno que se inicie haya tenido tanto respaldo. Así A la hora de gobernar, los ministros, a través de declaraciones que nadie les ha pedido, ¿no? estén generando escenarios que empiezan a erosionar esa confianza que el pueblo le ha dado. Creo que se están olvidando que el poder o la legitimidad que tiene hoy día el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está fundamentalmente dado por la opinión pública, toda vez que no tiene un partido que lo sostenga. Y si ellos van a abusar por esta suerte de incontinencia verbal, poca mesura para medir lo que se dice, no reflexionar sobre las cosas que se afirman,
esa confianza puede deteriorarse, puede horadarse y generar un nivel de ingobernabilidad que ninguno de nosotros quiere. Yo espero de que estas primeras manifestaciones de las primeras semanas sean simplemente una anécdota, que la recordemos después como el inicio de quienes todavía no han tenido la experiencia suficiente. Víctor Andrés decía que estaban en pañales. Bueno, ojalá pues que sea eso y no la tónica de un tipo de afrontar los problemas políticos del país que de consolidarse traería un montón de problemas, porque evidentemente la oposición, que tampoco es manca ni ciega, va a aprovechar estas brechas para exigir explicaciones y que se tomen medidas que pueden efectivamente provocar incidentes y situaciones no deseadas. Entonces, el gobierno tiene que tener mucho cuidado y quienes son hoy día mandatarios, entender una cosa muy simple, que ya no pueden opinar como personas privadas, como lo hacían antes, hacer chistes y bromas, sino cada una de sus decisiones va a tener un impacto político que escapa a su propio yo. Adquiere un mensaje y ese mensaje es lo que vale, más allá de lo que quiso decir originalmente. Este impacto propio del quien es mandatario, quien es magistrado, creo que tiene que ser comprendido plenamente por los nuevos gobernantes. Ángel Delgado Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Destacado constitucionalista y analista político. Con esto, amigas y amigos, cerramos Palabra Libre. Los esperamos, como siempre, mañana a partir de las 11. Muy buenas noches. Muchas gracias.